Ya está hecho para atrás, ¿verdad? Sí. Ya. Buenas tardes, hermanos, qué gusto saludarlos. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé sabiduría y don de entendimiento para poder expresar poder dar este tema. Pedimos también al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, nuestras calles, ¿verdad? Que nos dé la paz en nuestras ciudades, en el mundo entero, porque pues hay mucha violencia. Pedimos a la Santísima Virgen, que es trono de la sabiduría, que nos cubra con su manto y que nos asista en este tema y en nuestra vida en general y que proteja a nuestros niños. Pues vamos a iniciar, hermanos, con la paz y la unidad que tanto deseamos en Cristo y en la iglesia, sobre todo ahorita, ahorita vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a ver, ya vamos a terminar los 7 concilios griegos. Son 7 concilios griegos. En 600 y tantos años se dieron los 7 concilios griegos. Pues vamos a ver ahora el concilio de Nicea. Ya ven que cada concilio trae un motivo por el cual se desarrolla el concilio. Y en este caso, pues es la iconoclastia, ¿verdad? Que no quieren las imágenes y todo eso. Bueno, entonces este concilio de Nicea II fue convocado por Irene, madre del emperador Constantino, que era muy pequeño el emperador. Participantes más destacados fue Adriano I y los delegados papales, el arcipreste romano Pedro y el archimandrita del monasterio griego de San Saba y el patriarca de Constantinopla, Tarasio. Son los que participaron, ¿verdad? Ahora, el motivo del concilio fue por la controversia de la iconoclastia. Negaban la legitimidad de las imágenes y su culto. Entonces ellos no estaban de acuerdo ni con imágenes ni mucho menos el culto. La influencia musulmana y judía en el Imperio de Oriente y el origen de Sirio del emperador León III y el deseo de contrarrestar el poder de los monjes defensores de la iconodulia, doctrina contraria a la iconoclastia. Los iconoclastistas argumentaban que la prohibición en el Antiguo Testamento vetaba por la creación de imágenes, eso dicen, y ahí está en Éxodo 20, número 4 y en Deuteronomio 5, número 8. Ellos decían que ahí nuestro Señor prohibía las imágenes, prohibía la idolatría. Entonces, también decían que de la filosofía platónica, que enseñaba que solo son sombras o reflejos, ¿verdad? Los cánones del concilio permiten hacer una distinción entre el culto dado a Dios, llamado de adoración o latría, y a la Santísima Virgen la veneración especial tributada a los santos. Y perdulia por la Santísima Virgen, ¿verdad? Así evitaban ambos extremos, la adoración de las imágenes como si fueran dioses mismos y por otro lado la destrucción de estos por miedo a la idolatría y por motivos de conveniencia y de paz. Entonces la intervención de la emperatriz regente Irene fue continua y fuerte. Ella misma presionó a los trabajos de la última sesión y argumentándose que las últimas conclusiones que fueran a favor, ella trató de estar al pendiente de eso, que fueran a favor de las imágenes, las conclusiones. En este concilio hubo muy poca asistencia de los patriarcas orientales. Solo asistió el patriarca de Jerusalén, que llegó tarde, y el patriarca de Constantinopla, que declaró, por lo que se declaró no constitutivo, no, este concilio se declaró no válido, por decirlo así. Bueno, eso es lo poquito que nosotros tenemos del concilio de Nicea, que es muy corto. Pues ahora vamos al concilio de Constantinopla II. Este concilio
vamos a ver, ya me fue aquí en los escritos. Este concilio fue en el 553, a 10 años del anterior, convocado por emperador Justiniano I, presidido por Eutiquio de Constantinopla y el Papa Vigilio. La motivación del concilio supuso la condena del monofisismo. Esta doctrina seguía muy extendida por amplias zonas de Oriente, sobre todo en Egipto. Para el emperador Justiniano, el posible cisma en el seno de la Iglesia amenazaba con provocar el monofisismo, que podría desembocar en una posterior independencia política de un territorio que solo en las épocas anteriores era considerado como el granero del imperio. Entonces ahí había mucho dinero, pues era el granero, ¿verdad? Y entonces ellos no querían que se dividiera y que quedara de aquel lado el granero, ¿verdad? Que lo perdieran sus ingresos. Justiniano trató de atraerse a los monofisistas mediante la publicación del edicto conocido como los 3 capítulos, por el que se condenaban los escritos de 3 obispos nestorianos, que fue Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro y Ibas de Edesa, que habían logrado en el concilio de Calcedonia se iba a perder todo lo que se logró en el concilio de Calcedonia por este. Entonces dice aquí que al mismo tiempo intentaban alcanzar la paz ideológica dentro del imperio cada vez más heterogéneo, en donde la lengua y la filosofía griega no habían circulado con fluidez necesaria para comprender conceptos tan elaborados como cristológicos. Durante esta época, el acentuado intervencionismo de los emperadores y la corte, influidas en las cuestiones dogmáticas, terminaban mezclando el debate político con las cuestiones doctrinarias teológicas. No se puede olvidar que el sistema teocrático como el bizantino, una unidad político dependiente de la unidad religiosa, y esta unidad religiosa es buscada acudiendo a una formulación dogmática de compromiso. La tendencia de los sucesores Justiniano, tanto Zenón en el 474 hasta el 491 como Justino en el 565 y 578, que la condenaban en los 3 capítulos, fue en efecto la de buscar soluciones intermedias que a la larga favorecieran la vuelta a la escena de los obispos teólogos y los monjes monofisistas que existían. Tales directrices llegaron poco antes de la ocupación persa, que produjo notablemente el control bizantino sobre Asia Menor, Siria y Egipto. El emperador Heraclio en el 610 y 641, al recuperar los territorios perdidos, encontró varios focos de monofisismo entre las comunidades cristianas. Ahí no había llegado la reflexión cristológica madurada y concluida en Macedonia, ni se habían conocido las nuevas fórmulas dogmáticas de los hechos que obligaban a buscar una solución que pacificara las zonas recuperadas, favoreciendo una vuelta a la doctrina monofisista. Ahora dice que para poner fin a las polémicas, Sergio, fíjense nomás ahorita, Sergio, en el 610, patriarca de Constantinopla, propuso una nueva doctrina. Así de que cuando iban a acabar, uno decía una cosa, otro inventaba otra, lo que se les ocurría, ¿verdad? Entonces dice Sergio, una nueva doctrina que decía que ciertamente que las tesis del patriarca Sergio intentaban ser una vía intermedia. Según esta, en Jesús se daban ciertamente 2 naturalezas inconfusas, pero solo un tipo de operaciones, monoenergía,
Más tarde terminó atribuyendo a Jesús también una única voluntad, monotelismo, porque la voluntad humana de Jesús estaría movida por la voluntad divina, de tal modo que la voluntad humana sería totalmente pasiva, sin producir su propio querer humano. Heraclio, por su parte, a medida que avanzaba esta campaña militar, había iniciado los trámites para alcanzar la unidad de la Iglesia armenia presente en Siria y en Egipto, mediante la doctrina de la nueva fórmula, el único y mismo Cristo operante, con la única energía teándrica. Dice aquí, entonces, por otra parte, entre la política y la religión, el Imperio bizantino tenía bastantes problemas para resolver por una tradición arraigada. El emperador continuaba prestando una particular atención a solucionar problemas doctrinales de la vida cristiana. A propósito del monotelismo, la disputa teológica bastante agudizada en Constantinopla se trasladó a África, fíjense, donde había terminado exiliado el patriarca Prioro. Entonces vemos aquí que son muchos problemas, muchas controversias, muchas dificultades que enfrenta la iglesia. Como les decía, pues es una iglesia muy sufriente. Cristo mismo lo dijo, serán perseguidos. Es una iglesia perseguida, pero nunca vencida. Entonces aquí nuestros antecesores, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo, pues sufrieron muchísimo. Entonces, haciendo un paréntesis, el Papa ahora nos ha pedido un rosario a nivel mundial urgente por la situación en que se está viviendo ahorita con el cisma de Alemania, ¿verdad? Todavía, sí, ya se declaró el 10 de mayo. Entonces, no es porque sea el 10 de mayo, no es porque sea el 13, mañana 13 de la Santísima Virgen de Cobadiría, ¿verdad? La Virgen de Fátima, no, sino que es por la urgente necesidad que tenemos de orar por todo esto que se viene. Ya vemos cómo han sufrido los patriarcas, todos estos por defender la fe, nosotros le cortamos aquí, pero mucho martirio, muchos los mandaban exiliar y ya los traían muertos. Entonces, todo ese sufrimiento de la iglesia, pues ahora desgraciadamente lo vemos con los obispos rebeldes, ¿verdad? Que no obedecen. Dicen, no, pues pues nosotros vamos a bendecir parejas, y ya salió en el periódico de ayer cómo un sacerdote está imponiendo las manos a 2 mujeres, bendiciendo esa unión. Entonces vamos a pedir mucho a la Santísima Virgen que nos ayude, sobre todo a que proteja a los niños, que proteja a nuestros sacerdotes, que nos inspire, para que oremos más desde el fondo de nuestro corazón, con más fe, que oremos por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del Santo Padre, el Papa, porque esto pues es un quebranto. Cuando un hijo de nosotros se porta mal y anda malos pasos, una madre sufre muchísimo, ¿verdad? Entonces, igual ahora el Papa está sufriendo mucho por toda esta situación y nos pide ayuda a nivel mundial. Es un alarido, es un grito fuerte que el Papa nos hace para que oremos. Entonces, ahorita les pido muchísimo orar por la jerarquía de la iglesia, por los obispos que están en comunión con el Papa, por nuestro obispo y por todos los laicos comprometidos, Alejandro Bermúdez, entre otros, por muchos, para que nuestro Señor nos llene de sabiduría, nos llene de paz, para que nuestro Señor lleve a esta iglesia hasta el fin de los términos, para gozar todos de la presencia de Dios, y nosotros orar no solamente por los buenecitos, sino orar porque nuestro Señor cambie ese corazón tan malo de los violentos por un corazón sensible a las necesidades de nuestros hermanos, y para que se conviertan y dejen de obrar el mal. Entonces, con eso me despido
y les pido que oremos cada día con mayor fervor. Muchas gracias.